Hola, soy Gilberto Ponce, hijo. Hemos estado hablando acerca del Padre Nuestro y nos hemos quedado en el texto de Mateo 6:13 que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a ver esta una vez más, la cuestión de la tentación. Vamos a ver un enfoque de la tentación. ¿Qué es tentación y qué es prueba? ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Porque de repente cometemos algunas cuestiones erróneas. ¿Qué es tentación y qué es prueba? Si hablamos de tentación, sabemos que la tentación es la que nos lleva a hacer algo en contra de lo que Dios nos pide. O sea, es Satanás el que nos lleva a hacer eso. Y cuando es una prueba, es Dios el que nos va a llevar también a esta situación, a pasar por ciertas dificultades para ir superándonos en la vida espiritual, para ir fortaleciéndonos en la vida espiritual. Como cuando uno presenta examen en la escuela. Uno presenta examen en la escuela y es precisamente para ir avanzando. Y es algo así como lo encontramos en las pruebas en nuestra vida espiritual. Sobre las tentaciones vamos a ver 1 Corintios 10:13. Ahí en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense, este texto dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. De repente las situaciones que pasamos son muy fuertes, son muy difíciles, que decimos: híjole, es que nadie en el mundo ha pasado por esta situación, nadie ha sido tentado tan fuerte como yo. Y aquí el texto nos dice que la tentación que estamos pasando no es sobrehumana. O sea, todos los humanos lo pasamos. No es algo muy especial para nosotros nada más, sino que ya también en el mundo alguien lo había pasado. Y eso también lo encontramos allá en Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:8 en adelante dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense lo que dice: los mismos padecimientos, las mismas situaciones que usted ha pasado, las mismas tentaciones por las cuales ustedes han pasado, se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos hemos pasado por ahí. O todos pasaremos en algún momento por ahí. Todos vamos a ser tentados sin duda alguna. Pero como hemos dicho antes, es de cada uno el caer o no caer. Y aquí dice el texto: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Algunos conocedores de esto dicen que la palabra tentación y prueba se escriben de la misma manera en los originales. Es la misma palabra, que a veces no se distingue cuándo es tentación y cuándo es prueba. Para poder distinguir cuándo habla de uno y cuándo habla de otro, hay que irnos al contexto. Y eso lo vamos a encontrar, miren, por ejemplo, allá en Santiago. Si vamos a Santiago, en Santiago 1:12, ahí encontramos que dice, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí está hablando de tentación, pero ahí mismo dice: porque cuando hayas resistido la prueba, por fin, ¿es una tentación o es una prueba? ¿Ok? El problema es ese, que es la misma palabra. Lo que hay que ver es el contexto. Aquí, por ejemplo, está hablando de las dos cosas, la tentación y la prueba, como una misma cosa.
Y si nos regresamos al texto que estamos viendo en 1 Corintios 10:13, donde dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para saber de qué está hablando, si está hablando realmente de una tentación o de una prueba, necesitamos ver el contexto. Si vemos entonces, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 10, donde dice, verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí está hablando de tentación o de prueba, cuando ellos mismos codiciaron. Definitivamente es una tentación. No seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fíjense, todo esto nos está hablando no de prueba, está hablando de lo que hay dentro de nosotros, de la tentación. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es de lo que hay dentro de nosotros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del vaso de agua? Que arriba pues ya está muy limpio, pero abajo todavía queda basura. Y cuando lo agitamos, se levanta esa basura. Entonces hablamos de una tentación. El texto nos está hablando de tentación. Algunos otros dicen que pues Dios aprovecha la situación de cuando Satanás nos tienta para probarnos también, como en el caso del Señor Jesús, que dice que el Espíritu mismo llevó al Señor Jesús al desierto. ¿Para qué? Según la Biblia dice, para ser tentado. Suena raro, pero así fue. Y algunos se basan en eso para decir que los llevó para ser tentado por Satanás, pero ahí mismo Dios iba a probar la fidelidad del Señor Jesús. Bueno, esa es una manera de pensar. Pero definitivamente no lo llevó para tentarlo Dios mismo. Lo llevó para que Satanás lo tentara. Vamos a ver allá en Santiago. En Santiago 1:13. Estábamos nosotros leyendo el 12, pero ahora vamos a ver el 13. ¿Qué dice? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? Dios entonces no llevó al Señor Jesús, el Espíritu Santo no llevó al Señor Jesús para tentarlo, sino para ser tentado. ¿Ok? Porque Dios no tienta a nadie. Entonces, no tienta a nadie. Si Dios no tienta a nadie, ¿quién es el que tienta? Satanás. Ahora, si Dios no tienta a nadie y Satanás es el que tienta, entonces, ¿quién me hace caer en la tentación? Y algunos ya dijeron, pues Satanás. Vamos a ver qué dice la Biblia. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿quién me hace caer en la tentación? Satanás no. Yo mismo, por mi propia concupiscencia, por los malos deseos que todavía hay en mí, es que caigo en la tentación. Cuando me llega un chisme y tengo el deseo de contarlo, no es que Satanás me esté empujando a contarlo. Es que de mí mismo sale el deseo de ir a contarlo. Cuando alguien me cae mal y no le quiero hablar, no es que Satanás me esté tapando la boca, me dice no le hables, sino es por lo que hay en mí mismo que no le hablo. Y así con cada una de las tentaciones. Fíjense que por ahí alguien decía que
Satanás huye de los cristianos. Pero no huye de los cristianos porque sean cristianos, sino porque los cristianos siempre le echan la culpa a Satanás de todo lo malo. Ay, canijo diablo, me hiciste caer en la tentación de esto. Ay, maldito diablo, me volviste a hacer caer en esto. Y así siempre le echamos la culpa a Satanás, cuando a veces Satanás dice, pues yo ni te conocí, ni sé quién eres, ni me he acercado a ti. Pero nosotros, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios malos deseos, caemos en la tentación. Pero le echamos la culpa a Satanás. Entonces, tomar bien en cuenta esto. Dios no nos hace caer en tentación. Dios no nos va a tentar. Satanás es el que nos va a llevar a una tentación. Nos va a tratar de seducir a una tentación. Pero soy yo el que decido si caigo o no. Es por mis propias concupiscencias el que puedo caer en la tentación. Lo que hace Satanás es murmurarnos el lado bonito de las cosas, el lado atractivo de todo. Nos hace ver que todo es muy bonito, pero nada más. Como en el caso de Eva. A Eva no le puso el fruto, perdón, yo iba a decir la manzana, la Biblia no habla de manzana. No le puso el fruto en la boca, no la obligó a comérselo. Simplemente le habló bonito de las cosas que podían pasar. Y fue Eva la que decidió tomar el fruto y comerlo. Vamos a regresar ahí a Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Entonces aquí hablábamos que es efectivamente una tentación de lo que está hablando el pasaje. No está hablando de prueba. Definitivamente aquí no está hablando de prueba. Ya vimos el contexto, ya revisamos el contexto, y ellos pecaron por lo de su propio, lo que venía de adentro de ellos, de su propia concupiscencia. Entonces directamente estamos hablando de una tentación. Y esto lo menciono porque a veces cometemos un error. Cometemos el error de decirle a una persona que está pasando por un problema muy fuerte y queremos darle de palabras de consuelo y le decimos, no te preocupes. Allá en Corintios, la Biblia dice que Dios no te va a probar más de lo que puedas resistir. ¡Ah, caray! Y eso no dice la Biblia. Y así lo he escuchado varias veces. No te preocupes. La Biblia dice que Dios no te va a probar más de lo que puedas resistir. Eso no dice la Biblia. Revisemos otra vez Corintios. Vamos otra vez. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Ok? Dice, Dios no va a dejar que seas tentado más de lo que puedas resistir. No dice que Dios no te va a probar más de lo que puedas resistir. ¿Sí notan la diferencia? Si le agregamos una palabrita, dice el texto, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado por Satanás más de lo que podáis resistir. ¿Ok? Esa es la diferencia. No dice que Dios no te va a probar más de lo que puedas resistir. Dice que no va a dejar que Satanás te tiente más de lo que puedas resistir. ¿Notan la diferencia ya? ¿Se dan cuenta del error que a veces cometemos al querer ayudar a otros? Es muy claro el texto. No habla de prueba, habla de tentación. No habla de que Dios no nos va a probar más de lo que podemos resistir. Habla de que Dios le va a poner un límite a Satanás para que no nos tiente más de lo que podamos resistir. De eso habla el texto. Esto es como en el caso de Job. Recuerdan que allá en la Biblia dice que llega Satanás junto con los hijos de Dios y Dios le dice, mira, ya viste a mi siervo Job.
Y Satanás le dice, bueno, pues es que tú lo has bendecido en todo, lo has prosperado en todo, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a buscar? Pero préstamelo tantito y vas a ver como si reniega de ti después, ¿eh? Y Dios le dice, ok, tienes el permiso para tocarlo. Nada más, este es el límite. Hasta aquí lo vas a tocar nada más. ¿Ok? Eso es lo que se refiere el texto aquí cuando dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Dios va a poner un límite a Satanás para que no seas tentado más allá de lo que tú puedas resistir. Eso es lo que se refiere el texto. No se refiere a que Dios no nos va a probar más de lo que podamos resistir. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque a veces estamos mintiendo a la gente al quererla ayudar. Pero luego dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ya vieron lo que dice? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál será la salida que Dios da? En el caso de Eva, Dios da instrucciones a Adán y a Eva. Ahí estaba la salida. Simplemente obedecer las instrucciones de Dios era la salida. Dice la Biblia que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Observe qué tipo de tentación está pasando usted y pregunte qué dice la Biblia acerca de esto. El problema de hacer esto es que muchas veces no conocemos lo que dice la Biblia, porque no la estudiamos. La leemos, pero no es lo mismo leer que estudiar. La Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras, que es algo que a veces no hacemos. Simplemente la leemos y ya. Pero cuando necesitamos aplicar, pues ya no entendimos nada, ya no supimos qué hacer. Por eso es necesario estudiarla, escudriñarla, meterse, absorber todo lo que pueda de la Biblia, para cuando me llegue la tentación, tenga la salida. Dios no nos tienta. Dios no tienta a nadie. Satanás es el que tienta. Yo soy el que voy a caer en base a lo que hay dentro de mí. Si todavía mis concupiscencias me dominan, va a ser fácil caer. Pero si yo he estudiado la palabra, no leído, he estudiado la palabra, me he alimentado de ella, entonces voy a tener la salida a esa tentación. Dios les bendiga.